buen día, seamos todos muy bienvenidos a esta mañana de sábado. Qué gusto compartir este momento reflexivo. Bienvenidos de los lugares donde nos están contando que llegan los colegas: Salta, Tucumán, Chubut, Neuquén, distintas ciudades de la provincia de Santa Fe. Qué bueno encontrarnos. Hola Claudia, bienvenida. Hola, Hola Ricardo. hola Silvina, hola Gerardo, bueno, hola a todos los que están aquí uniéndose, que siguen entrando a la sala de Zoom. La verdad que nos alegra mucho que puedan compartir esta mañana de sábado con nosotros. Eh, Como ya les poníamos en mensaje, les invitamos a que se puedan ir nombrando en el chat y poner sus correos, porque la idea es que puedan recibir un certificado de participación de esta masterclass. Em, Todas las comunicaciones que quieran hacernos también, por favor, en los mensajes de este chat grupal, así optimizamos la calidad del sonido, así que les pedimos que puedan silenciar sus micrófonos. Bueno, como recién nos presentábamos, aquí estamos de este lado, Claudia Paris, Silvina Francesón, que hacemos parte de la coordinación institucional y académica de Surgir Institución Formadora. eh, y esta institución está formada por un equipo de profesionales que tienen diversas disciplinas y profesiones de base que siempre están vinculadas a la resolución de conflictos. Em, para los que no nos conocen, nuestro trabajo es desarrollar capacidades para prevenir situaciones de violencia, para promover la cultura de paz. Trabajamos entonces en educación para la paz, tanto en empresas como en organizaciones. Y hoy, en este encuentro, queremos compartir con ustedes uno de los contenidos claves en esta especialización en mediación con familias, infancias y adolescencias que estamos desarrollando desde el año pasado, y que entendemos que puede ser una contenidos y aprendizajes transformadores para nuestra práctica profesional. Así que bueno, como les decía, si se quedan hasta el final, van a poder descubrir estas herramientas concretas que hoy nos va a acercar uno de los miembros de nuestro equipo docente, que es Gerardo Salemi. Eh, y la idea es, bueno, que podamos enriquecer nuestro rol como mediadores, como profesionales de la ayuda, como profesionales que acompañamos familias en conflicto. Eh, Así que bueno, ese es el objetivo nuestro en el día de hoy, y los dejo aquí con Silvina que nos cuente un poquito de qué va este tema de la mediación insight. Bueno, nosotros, como decía Claudia, estamos permanentemente buscando herramientas que nos profesionalicen, nos den bienestar para el trabajo y también le agreguen bienestar y valor a las personas que acompañamos. Por eso este enfoque, que creemos es uno de los últimos modelos de desarrollo de las prácticas mediadoras, propone no solamente resolver problemas o conflictos, sino interrumpir los patrones rígidos de comprensión que los sostienen, abriendo nuevas formas de relación, de comunicación, de aprendizaje, ¿no? Aquí pusimos la frase de Cheryl Picard, que es su principal referente. Eh, Esto de interrumpir patrones rígidos de comprensión, que es justamente lo que hace el Insight, tiene herramientas comunicacionales propias, y este modelo aparece en Canadá como una forma, hace un poco más de 10 años, como una forma de refutar lo que tenemos aprendido en el modelo lineal de Harvard, en el modelo transformativo, este, y en los modelos que hemos aprendido y que seguramente en el narrativo más de uno de nosotros venimos practicando, ¿no? Entonces, bueno, la idea de esta mañana es que Gerardo nos cuente eh, qué cosas podemos ir pesquisando y nos entusiasmemos con este modelo y empecemos a estudiarlo y ver de qué manera lo podemos empezar a traer a la práctica profesional. Gerardo, que además de amigo, es un referente que empezó a pesquisar este modelo ya hace unos cuantos años. Gerardo está en Argentina, en Rosario,
es psicólogo, es abogado, es mediador, ha entrenado a generaciones de mediadores de nuestra provincia, tiene más de 30 años de experiencia profesional. Bueno, hoy nos va a compartir su mirada o nos va a dejar algunas cuestiones, algunas preguntas, ¿no? Porque la pregunta siempre estimula la curiosidad y desde ahí salimos a buscar nueva información. Y contarles que desde Surgir preparamos esta propuesta de especialización en mediación con familias, infancias y adolescencias a partir de nuestras propias búsquedas personales, ¿no? En mi caso, yo ya llevo 28 años de práctica profesional en la mediación, me formé muy jovencita, apenas terminé la Facultad de Derecho y tuve la oportunidad de trabajar siempre con familias, me especialicé en Derecho de Familia y soy docente en la universidad, en el posgrado, he formado también bastantes generaciones de mediadores en Paraguay y en Argentina, y siempre me preocupó no solamente hacer bien el trabajo, sino que mi trabajo tenga algún impacto positivo en la vida de las personas. Muchos de nosotros en Surgir estamos con esta misma ocupación, entonces como algunos de nosotros tenemos muchos años de experiencia con familias, se nos ocurrió armar un programa que traiga los aportes más actuales de la sistémica, de la interdisciplina, y así fuimos convocando otros docentes, somos un grupo de 27 docentes que viene de estos abordajes, que son de distintos lugares de Argentina y de fuera de Argentina, que intentamos compartir en esta especialización las preguntas, las buenas prácticas, las malas prácticas y también los aprendizajes que hemos estado haciendo, también buscando profesionalizarnos y formarnos para hacer cada vez mejor el trabajo, ¿no? Y en esta inteligencia es que en el próximo módulo vamos a trabajar como uno de los contenidos esto de la mediación insight que hoy nos va a presentar Gerardo. Y acá la primera invitación que queremos hacerles, si les parece, Claudia y Gerardo, es contarnos en el chat cuáles son los modelos de mediación para los que están hoy escuchándonos, algunos no serán mediadores, pero los que son colegas en la práctica, ¿cuáles son los modelos de mediación que más utilizan? ¿Y qué conocen de la mediación insight? Si han escuchado algo de este modelo. A ver si nos quieren regalar en el chat. Vamos viendo en el chat, porque sí, como decía Silvina, bueno, nosotros, este equipo que hemos formado, una característica es que somos curiosos y tenemos esas inquietudes de buscar siempre qué es lo que para nosotros puede mejorar nuestra práctica. Y bueno, la idea es siempre compartir en esta comunidad de aprendizaje que estamos construyendo entre todos. Así que los escuchamos un poquito a ustedes a través del chat. ¿En qué estamos hoy? ¿Qué modelos de mediación estamos utilizando hoy? Y si es que conocemos algo. Ahí Alicia nos dice que es la primera vez que escucha de este modelo de mediación. Leticia dice que trabaja con el de Harvard y circular narrativa, el transformativo intentó implementarlo y escuchó de la mediación insight a través de nosotros. Fabiana usa el modelo circular narrativo y este no lo conocía. Guillermo tampoco conocía este modelo de la mediación insight, usa el transformativo y el lineal. Celeste no lo conoce. Erika trabaja con el modelo narrativo, pero no había escuchado ni sobre el modelo circular ni el insight. Acá tenemos una mediadora que está dentro de coparentalidad. Bien. Y tiene una idea sobre la mediación insight. Bien, la mayoría de las personas que estamos hoy acá pareciera que no saben nada, Gerardo, de esto, así que lo que vas a presentar es novedoso y casi todos los que están compartiendo dicen que trabajan más el modelo narrativo, el transformativo y muchos el harvariano.
Bueno, buenísimo. Esa es una información que nos pone entonces en una primera situación. Eh, Buenísimo. a nosotros nos interesa, a todos los que estamos en Surgir, aprender cuestiones nuevas porque nos damos cuenta que lo que tenemos aprendido muchas veces en contextos familiares complejos, hablamos de alta conflictividad y de alta confrontación y de alta Ujú. complejidad, ¿no? En familia, lo legal, lo relacional se entrelazan con lo emocional y los modelos tradicionales no nos estarían alcanzando, ¿no? Y frente a eso, ya nos surgen algunas preguntas para Algunas reflexionar sobre preguntas. la intervención mediadora y sobre el rol que las vamos a poner acá, ¿no? ¿Qué ocurre cuando dejamos de, esto un poco desde lo que ya nos viene planteando este modelo, qué ocurre cuando dejamos de intentar en el rol de convencer al otro y comenzamos a entender por qué piensa lo que piensa? Hola Cari, que te veo ahí la fotito, hola Alicia, ¿cómo andan? Bien. ¿Es posible transformar un conflicto familiar sin centrarnos solo en las soluciones? Hola, Todos interrogantes que nos va planteando este modelo de intervención. sí. Hola ¿Qué Silvana, historias hola. no contadas hay por ahí que van sosteniendo esos bloqueos en el diálogo? ¿Qué cambios en la práctica profesional necesitamos hacer para comprender, no para resolver? ¿Cómo nos ayuda este modelo a no quedar atrapados en el conflicto que queremos acompañar? Y nos seguimos preguntando qué lugar ocupa nuestra propia manera de entender ese conflicto en el que nos toca intervenir, cómo Escuch escuchamos. sí, ¿y escuchamos de verdad o solo lo que queremos oír? ¿Qué nuevas posibilidades se abren cuando abordamos el conflicto de esta oportunidad del insight? ¿Qué efectos tiene en una familia sentirse verdaderamente comprendida por el tercero? Esta es una pregunta esencial, el efecto que puede tener en una familia. Y este Podemos, de sí, plantearnos cómo podemos acompañar sin imponer. bien. Bueno, todas preguntas que nos estamos haciendo, que se las compartimos porque nos la hicimos cuando empezamos a pensar en esta masterclass y en lo que nos gustaría que Gerardo comparta con nosotros. Así es que Por eso este modelo, Claudia, requiere de aprender nuevas habilidades, ¿no? Como cualquier propuesta nueva, los modelos son como los paradigmas, cuando un paradigma nos queda corto o entra en crisis o nos excede la realidad, hay que empezar a pensar nuevas formas que den respuesta a lo que se requiere. Y la mediación insight, que nos va a contar Gerardo ujú, de qué perspectivas filosóficas y pedagógicas se nutre, requiere de nosotros una comprensión profunda de la situación familiar que estamos escuchando, una escucha activa que cultive la curiosidad, ayudar a interrumpir los patrones de juicio, primero nosotros, ¿sí? Por eso enseñamos la ujú. comunicación no violenta para aprenderla, y habilitar nuevos sentidos, para que esto que decíamos al principio, de cuestionar los patrones rígidos y poder transformar la perspectiva sea un hecho que de verdad ocurra. Bueno, Gerardo, nos encantaría esta mañana que nos cuentes con la profundidad y la claridad que te caracteriza, qué ves de atractivo en este modelo, en qué este modelo nos podría ayudar como terceros profesionales de la ayuda, como gente que hacemos mediación para acompañar mejor a las familias que acompañamos, y qué tipo de competencias crees que necesitamos desarrollar para hacerlo. Así que ahí te damos la palabra, Gerardo. Hola, buenos días a todos, todas. Muchas gracias por asistir. Y bueno, yo comenzaría con una imagen, con una metáfora
que ahora está muy de moda porque la utilizó León XIV, que es la del puente, esta invitación a construir puentes. Ahora, bueno, uno dice, qué lindo, construyamos puentes, pero sabemos que no es tarea sencilla, tampoco es una tarea imposible, ¿no? Es decir, Freud decía que había tres profesiones imposibles: gobernar, enseñar y psicoanalizar. Bueno, esperemos que mediar no, no la pongamos allí, aunque se vincula un poco con ciertas imposibilidades. Entonces vamos a ver cómo podemos superarlas. En esto de hacer puentes, primero no lo teníamos en la historia de la mediación. Yo soy un poco histórico. En la historia de la mediación esto estaba bastante difuso. Se empleaban técnicas de comunicación, se usaba en mediación, en psicología familiar, en terapia de familias, pero en determinado momento apareció el método de la negociación de Harvard y puso como una clarificación. Digamos, para construir el puente necesitamos utilizar ciertos materiales. Nos puso en claro ciertas cosas. Es decir, atender a las posiciones, superar las posiciones, ir a los intereses, a las necesidades, a las opciones que existen, evaluar las alternativas. Pero empezábamos a construir los puentes, así veíamos que funcionaba en muchos casos y en otros casos no funcionaba. Las cosas se estancaban. En esto también invito a recordar una canción. Quienes tengan a lo mejor cierta edad, les guste mucho la música, la recordarán: Puentes sobre aguas turbulentas, de Simon and Garfunkel. Está inspirada en el gospel, en una canción del gospel cristiano. Ahora, en este sentido, parece llegar a ser de que muchas veces la gente se detenía ante esas aguas turbulentas. Entonces, ¿qué generaban esas detenciones? Entonces, Sarah Cobb, que al principio yo la conocí en un congreso de sistémica, un importante congreso donde vino un premio Nobel que era Prigogine, Edgar Morin, un filósofo de la ciencia importante. Ella dio un tallercito marginal. Todavía no estábamos en la época del auge de la mediación, era el gobierno Menem, pero todavía no habían comenzado el auge de la mediación. Estuve charlando con ella, me planteó que el castellano le resultaba muy difícil. Ella estaba porque Slutsky, un psicólogo sistémico, era es su pareja, su esposo, y era una de las figuras importantes del Congreso. Y todavía no había configurado su método, pero entonces ya comenzaba a trabajar en su método y lo termina después de configurar y plantea entonces, pues, ¿será que el tema de las historias es lo que nos detiene en la construcción del puente? Que estamos atrapados en historias clausurantes que no nos dejan ver otra salida, nos ponen en situación de victimización propia, autovictimización, y entonces esto requiere construir puentes teniendo en cuenta también las historias y las historias alternativas, historias que permitan ver ventanas que proyecten hacia el acuerdo. Entonces ya teníamos dos métodos de recopilación de materiales, pero empleábamos estos métodos y veíamos que las cosas no funcionaban en algunos casos. Bien, entonces surge otro método que es la mediación transformativa, que trata de trabajar sobre los vínculos y mejorar los vínculos y plantear esta cuestión de, bueno, hagamos puentes con los vínculos. Y entonces esto sería un poco como tener en cuenta esta imagen que está en los evangelios, una imagen religiosa que es válida para todas las religiones. Uno puede inspirarse en los sufíes, en los budistas, en el cristianismo. No hace falta ser practicante de una religión para inspirarse en los textos que la humanidad ha ido construyendo en lo que llamamos la sabiduría. Y esta frase dice: busquen el reino de los cielos y lo demás se dará por añadidura. Acá se busca el reino de los cielos, de los vínculos sanos, digamos, mejorados, purificados de ciertas situaciones conflictivas, y después entonces lo demás se dará por añadidura. No se busca tanto el acuerdo, sino que los vínculos estén bien y ver qué pasa a partir de ahí, aunque sea que las cosas mejoren algo. Vimos que tampoco a veces alcanzaba para construir algunos puentes. Entonces viene el método de la mediación insight, que podríamos llamarlo diferente, quizás threat mediation, es decir, la mediación de las amenazas, porque el tema que plantea es esta cuestión de hacer un insight sobre lo que en lo profundo de las partes sienten como amenazante ese puente. Porque de la mediación insight se puede decir, bueno, está bien, es muy lindo, construyamos puentes, pero ¿y si las partes temen qué es lo que pueda cruzar ese puente? ¿Qué es lo que puede hacer que ese puente sea una vía de canalizaciones de cuestiones peligrosas si continuamos con la convivencia, si este acuerdo no resulta de la forma adecuada para mí?
Entonces, ¿qué pasa si este puente se interrumpe o se desmorona y caigo sobre aguas turbulentas? Entonces, lo que atiende esta mediación es a la cuestión de las amenazas percibidas por las partes en la situación. El tema de las amenazas, yo lo que voy a trabajar algo que tiene que ver con, en parte, el método y mi experiencia con el método. Vamos a conversar. Porque yo diría que sobre el método hay alguna noticia mala y alguna buena. Una noticia que no me parece del todo buena, esto de clasificación de bueno y malo es dicotómico, el método prefiere no usarlo, pero bueno, no es operativa. Una noticia en principio mala para que no se desanimen es que el método resulta muy complejo cuando uno empieza a estudiarlo. Creo que tiene que ver con una especie de complejo de inferioridad que tenemos en la mediación, porque se ha planteado en distintos lugares que la mediación no es científica y que la mediación es un arte, pero si es un arte depende entonces del Picasso interno que tenga cada uno y es poco controlable y verificable en cuanto a la calidad de sus contenidos. Entonces algunos dicen es una disciplina. Y bueno, en ese juego epistemológico, en la epistemología se va a llamar un poco la policía de la ciencia, y todo esto es ciencia, aquello no es ciencia, esta corriente, como se siente minoritaria y que quieren hacer, busca fundamentaciones epistemológicas que son un tanto complejas, que son la del insight de Lonegan, no utiliza la del insight psicoanalítico, que se aproxima mucho a ello, y utiliza también teorías del aprendizaje, que son también a veces bastante complejas, y pierde a veces lo prístino, lo sencillo, de algunas de sus cuestiones que son aportes, y en este sentido yo lo invito a aplicar lo que llama en filosofía la navaja de Ockham. Cuando lo sencillo funciona, no vayamos a lo complejo. Y hay cuestiones sencillas que funcionan de esta teoría. Después, si uno quiere, puede complejizar tanto como guste desde el punto de vista epistemológico, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones que me gustaría empezar para simplificarla es sacar la palabra amenaza y utilizar, o no sacarla, sino tomarla en cuenta poniendo entre paréntesis la palabra riesgos. Porque la palabra amenaza nosotros la asociamos en nuestro idioma mucho con la cuestión esto de que el que avisa no traiciona, el que amenaza, es decir, la amenaza proferida de te va a pasar esto, te va a pasar aquello. ¿No? Es decir, hay un viejo... y esto que puede ser respondido con otra amenaza o con cuestiones de esto me resbala. Una vez leí un chiste en una de estas revistas de historietas donde una mujer con la bolsa de los mandados le decía a la otra, le dije a mi marido que le voy a hacer la vida imposible a partir de ahora. ¿Y qué te dijo? Y bueno, hacelo. O sea, la amenaza a veces dan como resultado una contraamenaza o dan como resultado que la otra parte se encierra, se desentiende y recurre al mecanismo de la huida, del prescindir de la situación y del encuentro con el otro. Pero bueno, acá hay una cuestión que tiene que ver con los riesgos. Pero entonces de lo que se trataría en mediación es que la mediación sale de una cuestión dualista. Yo, mediador, conozco un método de los materiales y te invito a buscar los intereses, a construir la narrativa. Una cuestión, parte si el mediador, teoría A es válida, teoría B no es válida, sino que integra todas las teorías. Las herramientas que utiliza son las mismas en otras teorías, pero las reconfigura cuando es necesario. Y lo que plantea es que muchas veces no podemos construir ese puente porque lo vemos como muy riesgoso. Riesgoso en cuanto se pueda desmoronar sobre las aguas turbulentas, riesgoso en cuanto a lo que pueda cruzar por ese puente. Entonces, puedo construir puentes con los inmigrantes, pero si tengo miedo que la inmigración signifique un riesgo para la seguridad de mi familia, signifique pérdida de los valores de mi cultura, de mi sociedad, en ese sentido voy a rechazar, por más humano y teológicamente inspirado que me sienta, voy a rechazar la construcción de ese puente. Entonces, mientras las partes no escuchen el tema de los riesgos que significan unos para los otros y no comprendan la situación amenazante, cómo se presenta para cada uno de ellos, puede ser muy difícil avanzar en la construcción del puente. Esto es lo que sostiene esta teoría. Esta teoría sostiene que cuando hay riesgos que percibimos consciente o inconscientemente, nos ponemos a la defensiva. Cuando nos ponemos a la defensiva, es como que nos empantanamos. Entonces nos volvemos argumentativos, nos volvemos críticos, nada nos resulta. Y entonces, mientras yo no advierta en el conflicto qué de amenazante hay en esta situación y en los materiales que estamos poniendo para construir el puente, y en el puente para el otro, en qué amenazante mío resulta esto para el otro, y el otro no escuche lo mismo respecto mío, no estaríamos avanzando.
Entonces, lo que plantea es una reconfiguración de las herramientas, pero también dice esta teoría que todas las otras propuestas que podamos tener sobre mediación son válidas. El método de Harvard, el método de las narrativas alternativas, el método de la reconfiguración de los vínculos o de la transformación positiva de los vínculos o apreciativa, en la comunicación para la paz, en las teorías sobre las comunicaciones críticas, son todas positivas. Pero esto nos invita a escuchar de que muchas veces las partes sienten como amenazante la situación e incluso el mismo acuerdo, la propuesta del acuerdo, por las experiencias vividas, por temas en su vida personal, por experiencias vividas en relación a la historia pasada. Entonces, también a veces hay amenazas que vienen del medio ambiente, porque, del entorno. Según el acuerdo que se llegue, yo puedo ver afectada mi identidad en relación a cómo lo va a apreciar la sociedad, etc. O este conflicto pone en tema de juego mi identidad. Entonces, reconfigura las herramientas desde este punto de vista. Entonces nos va a decir, tengamos presente esto. Esto no dice no parafraseemos. El parafraseo es una herramienta útil. Parafraseémoslo como lo presuponen todas las teorías, pero a veces caemos en la ingenuidad al parafraseo. Entonces parafraseamos, bueno, a ver si comprendí, ta. Pero ese parafraseo a veces está trayendo de nuevo información sobre el conflicto que pone a la defensiva la parte. Estoy insistiendo en el problema, y si insisto en el problema, insisto en aquello que pone a la defensiva la persona. Entonces, hay que ver si es oportuno o no es oportuno. O tengo que trabajar el parafraseo tratando de ver o apuntando a ver que perciban cómo siente la otra parte la situación respecto de los riesgos que pone en juego el tema para ella o viceversa, es decir, la cuestión inversa, hacia el otro lado. Entonces, desde ese punto de vista, también se trabaja mucho con las esperanzas, en este sentido de que, bueno, ¿cuáles serían las esperanzas que la persona tiene? Y desde la esperanza ver cuáles son las amenazas que pueda haber en relación al tema o al conflicto. Entonces, pongamos de nuevo ¿cómo se llama? En imagen esta cuestión. Yo creo que todos ustedes habrán visto, o habremos visto en algún momento en los noticieros, y podemos decir que están locos o no, pero bueno, son costumbres sociales, culturales, al San Fermín, cómo la gente se pone delante de los toros y corre delante de los toros. Hay algo interesante desde el punto de vista psicológico. Mientras vos estás corriendo delante de los toros, se acabaron tus problemas. Por un momento no te haces más el bollo con ningún problema. No importa si tu novio o novio te dejó, no importa si tenés deudas, si estás durmiendo en la calle. Esto es lo que plantea un psicólogo social, Moffat, que a lo mejor ustedes lo conocen, es el que creó los Banca Pibe, atendía a los chicos de la calle. Moffat decía, si vas a cruzar la calle en San Pablo, yo no tengo esa experiencia, pero sí, por ejemplo, en Nápoles, si vas a cruzar la calle en alguno de estos lugares, no puedes pensar en otra cosa más que en tu sobrevivencia, digamos. O sea, en ese momento estás en una situación de atender en atención plena al tráfico. Entonces, cuando estás en situación defensiva, cuando te sentís en riesgo, no pensás en ninguna otra cosa que no sea en atender a ese riesgo, o a ese peligro, o a esa amenaza. Entonces, cuando nos sentimos amenazados, nos ponemos en situación defensiva. ¿Qué ocurre cuando nos ponemos en situación defensiva? Esto va a impactar sobre nuestro cuerpo, o sobre el cuerpo de las partes. ¿En qué sentido? Wilhelm Reich fue el primer psicólogo que comenzó a trabajar esto. Esto dice, como nuestro cuerpo viene del mundo de la naturaleza, responde con las herramientas de la naturaleza. Entonces, nosotros tenemos millones de años de evolución en la naturaleza y pocos años de evolución en la cultura. Entonces, cuando una situación es amenazante, el cuerpo la toma como amenazante para la sobrevivencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? La sangre sale del estómago, va a los músculos por si tenemos que correr, si tenemos que pelear. Se corta la digestión. La sangre se va del cerebro a los músculos y los músculos parecen gobernar la acción, tendiendo a pelear, huir, es decir, a las defensas que serían básicas, a la agresividad, a la huida, o a inhibirse. Directamente la persona se deprime y no actúa. Por ejemplo, en invierno nos sentimos más deprimidos que en verano, bajan las ganas de salir afuera, pero es una estrategia defensiva del cuerpo. Quédate adentro porque afuera aumentan los peligros. Quédate en la cueva porque afuera aumentan los peligros. Ahora, cuando el cerebro está en situación de defensa, no piensa bien. ¿Por qué? No está la sangre abocada ahí, no están las ideas y los sentimientos abocados ahí, sino a la defensiva.
Entonces, muchas veces las partes están, aunque sea en una situación mínima, como alguien en el San Fermín. Ve que hay un toro o algo que lo persigue, y entonces, volvamos a la imagen vacuna, si se quiere, hay un viejo dicho que dice, el que se ha quemado con leche ve la vaca y llora. O sea, el que estima que se ha quemado ya en el pasado con esta situación, o podría volver a quemarse, o el acuerdo abre puertas a nueva forma de quemarse, entonces opera desde lo emocional negativo o desde lo emocional que tiene que ver con los bloqueos y no con la posición que se requiere, la situación que se requiere para generar un acuerdo. Entonces, la mediación Insight va a apuntar a este tipo de situaciones que pueden darse. Lo interesante es que no dice vayamos y analicemos directamente las amenazas, analicemos directamente los riesgos y utilizamos solo estrategias para detectarlos. Si puedes utilizar todos los otros métodos, acá está el equilibrio, la prudencia, la formación previa, y entonces uno, bueno, puede comenzar por el método de Harvard, el más sencillo, y según cómo ve la escucha, ver las construcciones de las historias alternativas, ver cómo se trabaja con los vínculos, pero si hay cierto detenimiento, quizás haya que trabajar con las amenazas, con los riesgos percibidos, y entonces este método lo que propone son formas de trabajo para atender a esas situaciones. A ver, no sé si alguien quisiera preguntar algo, ¿no? Que pueda haber quedado como en esta primera aproximación como tema, bueno, a generar nuevos avances sobre el tema. Pero me han dicho que tengo unos 20 minutos, no sé si ya estoy... Vamos bien, Gerardo. Quizás Vamos. contar que este es un modelo que propone el aprendizaje, a diferencia de los otros modelos, no solamente de las partes o de los terceros que están colaborando con las partes, sino del propio mediador como tercero. Entonces es bien interesante porque combina esas dos filosofías, la filosofía del insight y la pedagogía del aprendizaje. ¿Querés Claro. hablar sobre esto? Sí, yo me corro un poco de cómo se plantea la teoría. Como, a lo mejor tiene que ver con lo que a mí me aporta, pero también puede ser un riesgo, pero yo lo pongo sobre la mesa desde dónde lo estoy hablando. A mí me aporta mucho el psicoanálisis en esto, porque el insight es un concepto teórico acuñado en el psicoanálisis, muy enriquecido del psicoanálisis. En el psicoanálisis, un autor que a lo mejor no he oído nombrar, Lacan, plantea que hay una posición en que se suele instituir al analista, pero esto también se aplica para los docentes y se aplica lo podemos aplicar también para los mediadores, que es sujeto supuesto saber. La gente recurre al psicólogo suponiendo que tiene un saber sobre lo que le pasa. Entonces, dígame usted qué es lo que me pasa. La gente supone que nosotros tenemos un saber sobre los conflictos y que tenemos un saber sobre lo que les está pasando y un saber sobre cómo deben arreglar la situación. También pueden suponer que no sabemos nada y nos barran como sujeto del saber. Este método, creo que todos los métodos nos Para plantean hoy, esta ¿eh? cuestión. No sé qué haces, estoy en la cama en pijama. Creo que este método el tema siempre se filtra la voz de la realidad y de la vida cotidiana, y eso es bueno. Nos vuelve al poner los pies en la tierra. El sujeto a saber está siempre implícito, incluso en este método, pero este método marca mucho de que no sabemos sobre las amenazas que perciben las partes, que tenemos que aprender sobre que cada conflicto es único y no es yo mediador y las partes haciendo esta tarea de mediar, sino que esto es una tarea conjunta, es comunitaria. En esto construimos el puente todos juntos. Yo no sé cómo construirlo, no sé cuál es el mejor método, es camino. Etimológicamente viene del griego camino. Entonces, yo no sé sobre dónde las aguas son menos turbulentas, sobre cuál camino quieren ustedes construirlo. No sé qué materiales son los que ustedes van a traer. Yo lo que voy a hacer son propuestas de diálogo y desde mi experiencia puedo aportar para que entre todos vayamos aprendiendo. Todos los métodos tienen implícito esto. Todos los métodos te van a decir, bueno, yo no sé sobre los intereses, sobre las necesidades de ustedes, no sé sobre qué historia va a ser la mejor. Piensen que sobre el método de la historia alternativa de Sarah Cobb,
La misma Sarah Cobb ha reconocido, no hay una historia alternativa mejor que otra. Está la prudencia y saber en cómo uno la construye para ver qué le permite saber a ellos. Y lo mismo pasa en psicoterapia, no hay una interpretación psicoterapéutica mejor que otra. Un terapeuta puede hacer una interpretación A, otra B y otra C sobre lo mismo hecho. A lo mejor la A y la B le producen insight, y la C no. No es tanto el tema de la verdad, sino lo que se mueven las personas en función de que en la vida puedan andar mejor, que puedan resolver mejor sus conflictos, que puedan hacerse cargo mejor de los mismos y a ver qué hacen con esto. En esta situación el método también es bastante realista y nos baja de nuevo también los pies a la tierra, porque dice que muchas veces en los conflictos, percibiendo que yo me siento amenazado, el otro percibe que eh, me siento amenazado en ciertas cosas con él y por eso las cosas no avanzan, y a su vez que él se siente amenazado por mí y por eso las cosas no avanzan. Percibir esto y mejorar en algo las situaciones amenazantes ya es un avance, porque piensen que nosotros estamos en lo que en derecho se llama el tracto continuado. Cuando estamos en temas de familia, cuando estamos en temas de organizacionales, etcétera, no estamos frente a una negociación que se cierra como en el método de Harvard, sí, con un contrato. El método de Harvard sirve mucho para las negociaciones, viene de allí. Y el método apreciativo sirve mucho para las organizaciones y el método sistémico mucho para las familias, porque son relaciones de tracto continuado y que tienen su propia particularidad. Pero esto no quiere decir que el método A no sirva en el B y en el C. Todos los métodos tienen su utilidad práctica, pero bueno, depende de lo que estamos trabajando en ese momento y de la índole del conflicto. Lo que este método pone en juego es parte de una definición del conflicto. Es decir, el conflicto no tiene nada tanto que ver con las posiciones, con los intereses diferentes, con las diferencias no resueltas, etcétera, porque muchas veces hay diferencias no resueltas y las cosas funcionan razonablemente bien, aun con las diferencias no resueltas. Y hay matrimonios que tienen sus diferencias no resueltas y conviven con ellas. Y hay matrimonios que menores diferencias los hacen sentir amenazados en su identidad, porque vos pensás que dejando, hay un caso que interesante esta cuestión de, vos pensás de que dejando, no cumpliendo con, a ver, bueno, lo voy a traer a un caso eh, interesante, pero dentro de lo doloroso. Steve Jobs escribe que él murió de cáncer, ¿recuerdan? Que cuando él estaba enfermo de cáncer, no veía el momento de terminar la cena para ir desesperado a internet a ver qué había. Es decir, buscaba desesperadamente algo más que lo que los médicos le decían. Y resulta ser que la mujer se le enojaba porque él no cumplía con su pacto de lavar los platos. Es decir, vas a la computadora y te la pasas en la computadora y no lavas los platos. Claro, y yo no le podía decir, mira, yo estoy desesperado buscando esto porque la voy a preocupar, porque yo tengo mejor referencia que vos, que esto es mortal definitivo. Ahora, la mujer se sentía amenazada a lo mejor en su identidad, es decir, yo no soy tu sirvienta, digamos. Esto hay casos en que cuando se explicitan en mediación, dice, yo no soy tu sirvienta para que tengo que atender cosas que, o no quiero que se me rebaje a esto, y tiene que ver con todos los que están en juego en lo sociocultural, la construcción del rol de la mujer, etcétera. A veces se sienten esas amenazas. Pero él estaba sintiendo otra amenaza. Entonces, esto es muchas veces muy común, como ciertas cuestiones simples, sencillas, se pueden complicar bastante en relación a los casos. Bueno, ¿cómo va a definir el conflicto esta teoría? Lo va a definir como una cuestión que hace que las partes se sientan amenazadas. Cuando las partes se sienten mutuamente amenazadas, ahí estamos seguros que hay un conflicto. Cuando la presencia del otro, lo que el otro hace, me amenaza a mí. Me amenaza en mi identidad, me amenaza en mi proyecto de futuro, me amenaza en lo que yo valoro. La cuota alimentaria amenaza qué sé yo, mi salida del sábado y del domingo. Y sí, pero es tu hijo, sí, pero amenaza mi salida el sábado y el domingo. Hay un caso interesante
publicado en esta revista que dirige Brandoni, que se llama La casita de naipes, En donde la trama, Gerardo. en la trama, sí, sí, en la revista La Trama. La casita de naipes, donde un señor mayor en edad se había casado con una mujer mucho más joven, había tenido un hijo, se separaron, y bueno, él se resistía, dado que él trabajaba toda la semana y se cansaba mucho, y de los fines de semana era en los momentos en que podría estar con el hijo. Entonces la ex esposa aspiraba a que él estuviera con el nene el domingo a la mañana. Y él decía, el domingo a la mañana yo tengo que leer el diario, leo el diario. Entonces dice la mediadora, creo que estoy recordando el caso, la mediadora dice, claro, es decir, esto parecía una situación sumamente descabellada, surrealista. Es decir, no quiero estar con mi hijo, quiero leer el diario. Pero en determinado momento lo que eso amenazaba, si lo leemos desde la amenaza, amenazaba su tranquilidad, digamos, espiritual en este sentido. Hegel decía, esto no lo plantea la autora, pero Hegel decía, esto es de otra época. Si uno mira películas de otra época, la gente va en un subterráneo o en un tren leyendo el diario, ahora van con el celular. Pero la lectura del diario, Hegel decía la plegaria matutina. Era un momento en que la gente se relajaba, se desconectaba y está trabajando toda la semana y se quiere desconectar. No quiere decir que su posición fuera justa e injusta, sino que eso amenazaba su tranquilidad, digamos, amenazaba su forma de el reposo del guerrero. Es decir, tomando el título de una famosa novela francesa y que después fue una película con Brigitte Bardot, amenazaba su reposo del guerrero. Ahora, por supuesto, esto podemos seguirlo trabajando, pero si no vemos qué es lo que amenaza del mundo interior del otro, lo vemos solo porque esta mediación, ¿por qué se llama insight? Porque apunta a algo más profundo. Porque si nosotros, no quiere decir que no sea profundo ver los intereses, las necesidades de la historia alternativas, todo lo que tiene que ver con los vínculos, pero fíjense, son datos que aparecen más en la superficie, más objetivables, digamos. Lo que yo miro como objetivable, si lo miro como objetivable, leer el diario de la mañana no parece que fuera un interés muy demasiado profundo. Pero cuando entras en lo que en el mundo muy interno de él significa esto de, ¿recuerdan esa propaganda? Me tomo un té y me desconecto de Me tomo todo. 5 minutos y me tomo un Me té. paro 5 minutos y me tomo un té. O una propaganda que ahora se la ve muy atentada contra la salud, pero en otro momento se ha recorrido un largo momento, muchacha, y encendía un cigarrillo. Esta cuestión de poder parar como los hombres y serenarse fumando un cigarrillo, fue vista como un logro en determinado momento. Y tiene pero que ver pero con lo interior profundo, que muchas veces no lo vislumbramos y miramos superficialmente, que son los intereses, las necesidades definidas, un tanto de más desde el punto de vista de lo negocial. Entonces, ¿cómo trabajar? Acá lo importante siempre, desde luego, ver que hay un cierto grado de buena voluntad de las partes para escuchar al otro sin ponerse a la defensiva. Entonces, este método va a trabajar procurando percibir cuándo las partes se ponen a la defensiva, por qué se ponen a la defensiva y cómo superar la situación de estar a la defensiva o a la ofensiva para poder escucharse y para escuchar, acá volvemos a algo sistémico, para escuchar cómo yo hago cosas que ponen a la defensiva al otro y el otro hace cosas que me ponen a la defensiva a mí. Y entonces no vamos a salir de esta situación. ¿Cómo podemos entrar entonces en una instancia superadora? Desde ese punto de vista, retoma las herramientas de los otros métodos, eh, buscando, procurando esto, ¿no? Aplicarlo a esta finalidad. En este sentido, redirige los métodos. En este sentido, apunta a un determinado tipo de búsqueda. Pero esto lo hacen todos los métodos, porque un método apunta a buscar intereses, necesidades, lo que está por debajo de las posiciones, el otro apunta con las preguntas a buscar el tema de una historia superadora, el otro apunta a buscar cuestiones con los vínculos, y este método lo que hace es un poco dar una campanada importante en esto. Muchas veces hemos sido un tanto ingenuos en la aplicación de los métodos, lo hemos aplicado un poco mecánicamente. En este sentido, hubo una anécdota que circuló hace ya bastante tiempo, pero cuando se difundía mucho el método de Harvard, no sé si es verdadero, yo no estuve allí, pero se daban nombres y apellidos y datos de gente.
en el ámbito de la mediación en Argentina, que unos mediadores famosos estaban negociando una operación de venta de un fondo de comercio muy importante. Y vinieron norteamericanos que estaban interesados en esa operación. Y estas mediadoras que habían sido llamadas para a trabajar como negociadoras dentro de esa operación, comenzaron a parafrasear mucho al norteamericano. Entonces este le dijo en determinado momento: veo que le han enseñado muy bien el método en Harvard. Es una forma de desarmarla. Lo aplicábamos tanto, de una manera tal, sin pensar si aquí o allá funcionaba. Nos entusiasmamos con el método del parafraseo, que está bueno, que es interesante, pero nos entusiasmamos demasiado y no nos damos cuenta a veces si parafrasear sobre el problema trae de nuevo el problema, lo reafirma. Lo dijo y ahora digo lo que dijo sobre el problema y seguimos sobre el problema y la parte sigue poniéndose a la defensiva. Entonces, ¿cómo orientar hacer un parafraseo orientado? ¿Cómo orientar el parafraseo para que de ahí podamos percibir cuestiones que a lo mejor no se perciben simplemente, sencillamente, y cómo lo podemos orientar hacia la esperanza? Ese sería un tanto los planteos. Interesante, Gerardo, todo lo que estás compartiendo. Eh, Acá estoy viendo los mensajes que van llegando y nos estás planteando este modelo de intervención quizá como una estrategia, como una herramienta que podamos hacer sinergia con el resto de los modelos con los que estamos trabajando Tal en esta cual. construcción del puente, pensando entonces en explorar los riesgos, prestar más atención allí, como para intentar desactivar esas amenazas y que estas personas puedan hacer ese ensayo, ese ver Claro, la luz y lo que nos contabas interesante hoy más es como temprano. que este método habla de que aprendemos permanentemente y bueno, quizás sea necesario en el futuro afinar este método, seguir afinando los otros y generar otros también. Porque sabemos que hay el tema, cómo avanza la ciencia en gran medida con los fracasos. Freud publicó sobre 5 casos. Los casos de Freud son fundamentalmente 5. Después menciona los casos, pero casos que Freud detalla y analiza y de los que saca principios y teorías son 5 casos. Son 5 casos en los que fracasó. Porque aprendemos más de las mediaciones que no han resultado si uno sigue pensando, recapacitando y trabajando, que las que han resultado. Pero generalmente, fíjense que esto a veces fatiga un poco. Uno lee los libros y son todos casos resueltos. Parece que todo, ¿vieron como en las películas que todo se va resolviendo? Pero así cualquiera, como uno diría. Pero el tema es, ¿qué pasa en esos casos que se nos complica? Esos son los casos desafiantes. Es maravilloso ver cuando las cosas han resultado, habla Palazzoli, Servini Palazzoli es una psicóloga sistémica italiana y habla del mago sin magia, en la terapia sistémica de familias, por ejemplo. Pero lo mismo acá, en mediación parece que somos magos sin magia, o sea, a veces se ha hecho magia, pero no es magia, es sabiduría y prudencia y conocimiento y arte en aplicar unos ciertos principios y combinarlos adecuadamente, y resultó. Y muchas veces no sabes bien por qué resultó. Porque en otro caso lo aplicás y no te resulta. Y bueno, y ahí tenés que aprender de por qué no resultó y lo reflexionar otro, por qué pudo reflexionar, por qué pudo haber funcionado el otro caso. Entonces, la cuestión es seguir aprendiendo, valorar también los propios apuntes personales, repasarlos y ir viendo que uno puede aprender. Porque además, piensen de que ¿cuánto nos puede enseñar a alguien de Estados Unidos sobre cómo mediar o en Francia o en Inglaterra? Son en realidad muchas socioculturales diferentes y esta cuestión de atender, por ejemplo, yo recuerdo, y esto, ella es muy sabia y muy aprendiente, pero me acuerdo que en un curso que se dio acá pagado por la Corte Suprema, iba gente del Poder Judicial. Yo fui porque estaba en la UCA y gente de las universidades, no era abierto al público. Vino Sara Copa a dar un curso y practicó una mediación. Y la vi practicar mediaciones en Buenos Aires también. Y es muy interesante verla. Pero en tanto en Buenos Aires como acá marcó el tema de la diferencia sociocultural. Y entonces, fíjense de que, por ejemplo, acá hubo una mediación que decía: qué difícil, qué duro que negocian ustedes acá en Argentina. Porque era el padre,
que ido a vivir era un simulado esto, pero el padre decía que había ido a vivir una pensión. La madre estaba con la hija. Le pedían aumento de la cuota alimentaria, un plus, ahora un mayor, porque decían que la chica tenía más gastos. Ella exploraba entonces los nuevos gastos de la hija, etcétera, 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 permanentemente. Pero el otro insistía que estaba viviendo en una pensión, que no daba para más y que podría llegar a no pagar la pensión. Y daba sensación de que Serracom no registraba esto, este temor, esta amenaza. Porque en estado ella media o en niveles socioculturales diferentes. Acá en Argentina, irte a vivir una pensión es la última escala irte a vivir a la calle para muchas personas. Entonces, no percibía este riesgo que señalaba la persona. Mientras no se trabajara con que las tres partes percibieran este tipo de riesgo, porque nadie puede cobrar demasiado tiempo una cuota alimentaria de quien termina viviendo en la calle. Entonces, ese es un riesgo que juega para todo el mundo. Pero yo, no, para poder escuchar ese riesgo, tengo que formar parte de ese contexto sociocultural. A ver, entonces esta mediación hace que cuando alguien empieza a plantear que esto le representa un peligro para él, prestemos atención. Por más que el método A que estemos empleando nos diga orientate por el otro sentido. Por lo menos este método lo que nos plantea es que a veces aparecen, ¿no? Luces rojas son muy claras de ver, pero a veces empiezan a aparecer luces amarillas, que se encienden, que dicen precaución, 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 no le damos bolilla y le metemos para adelante y nos encontramos con el impacto. Gracias, Gerardo. Bueno, acá hay unas cuantas preguntas que vamos a dejar a nivel de preguntas, porque bueno, vamos a invitarlos, Claudia, a hacer un siguiente paso a quien le interesa, ¿no? Vamos a traer el módulo 7 de esta formación que estamos proponiendo para quienes tengan ganas de repasar los distintos modelos de mediación, entre ellos el Insight el apreciativo, donde vamos a poner foco el próximo 29 y 30 de este mes. Entonces, bueno, para Así quienes es. tengan ganas, Vamos a están estar trabajando, bueno, bien en profundidad este aporte que nos está proponiendo Gerardo y muchas otras modelos de intervención que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra formación como facilitadores, como mediadores, como profesionales que intervenimos en conflictos. Así que, así es. Los estamos invitando entonces a formar parte de esta especialización. Estamos trabajando ahora en el mes de mayo con Gerardo, con la participación de Franco Conforti, con la participación de Alicia Vitale, en el módulo que viene aquí 29 y 30 de mayo. Pero bueno, contarles que este módulo forma parte de una especialización completa que cuenta con 100 horas de formación y que ya tiene sus 6 primeros módulos disponibles en nuestro campus virtual en modalidad asincrónica y vamos a continuar hasta el mes de agosto mensualmente hasta llegar a este módulo 10. Contarles también que esta especialización, esta formación que nos hemos pensado por esta curiosidad que les contábamos y esta inquietud que tenemos de poder profesionalizar la práctica, está orientada a distintos profesionales, no solamente a mediadores, pero bueno, sabemos que quienes desarrollamos esta incumbencia tenemos un interés especial en aprender estos nuevos aportes y aprender todas estos contenidos que nos enriquecen. Pero también, y de hecho nuestras cohortes están formadas por distintos profesionales que tienen sus experiencias de base en psicología, en psiquiatría, en trabajo social, en docencia, en pedagogía, coach. Así que la formación tiene una orientación amplia. Y como les decía Silvina, hoy al inicio, un equipo docente que hemos logrado reunir, que realmente es de excelencia y cada uno de ellos aporta su expertise. Y en este caso, como recién les contaba, en este módulo 7, donde vamos a trabajar
específicamente los modelos de intervención en procesos de mediación o de intervención con familias, nos va a acompañar entonces Gerardo, que está hoy acá con nosotros, nos va a acompañar Magali Andrés, Alicia González Vitale y Oscar Franco Conforti. Allí tenemos este enlace de inscripción que los estamos invitando a ingresar y a ver, allí van a ver más información, van a poder ver los currículum de estos docentes, y los invitamos a sumarse, Silvina, es así, desde Sí, donde estén. contarles que Franco, que está en Italia, ¿no? Que es una persona que ha aportado muchísimo a la resolución de conflictos, ha trabajado mucho el modelo apreciativo, entonces por eso lo invitamos. Y Alicia va a trabajar todo el tema de la revinculación familiar y la La parentalidad, coparentalidad, claro. como una forma de intervención con familias, así que va a ser un módulo súper curioso, asumiendo que los que nos sumamos ya tenemos un trayecto de trabajo en el cuerpo y bueno, podemos complejizar y hacernos estas preguntas. La idea es que estos docentes nos cuenten desde la práctica, sobre todo qué herramientas están sirviendo. Hoy lo que Gerardo compartió es un poco la superficialidad, digamos, de qué va este pensamiento en el modelo Insight, pero la idea es revisar qué herramientas se pueden usar, qué herramientas tenemos que advertir que tenemos que ser más cautos. Y bueno, como siempre decimos con los colegas, armar una construcción colectiva desde la horizontalidad, el respeto y la curiosidad en el aprendizaje. Así que reinvitados todos, allí dejamos el enlace, ojalá puedan sumarse y bueno, los esperamos. Sí, creo que quedamos todos muy, muy curiosos de conocer más. Quedaron ahí muchas preguntas en relación a la aplicación de esta intervención Insight, así que creo que es un tema que nos convoca y que puede enriquecer mucho la práctica. Así que bueno, no sé, Silvina, compartiste el enlace para el que quiera conocer más. Y ahí les dejamos también todos nuestras redes de contacto para que puedan hacer parte de esta comunidad de aprendizaje que estamos formando en este convencimiento que lo que compartimos se multiplica.